Cuando la alta noche negra de Madrid cierra los cristales de la calle O'Donnell, dejo que mi frente repose en tu ausencia. He abierto la Ilíada. Apolo cabreado es como la noche y al marcar el paso golpean las flechas su carcaj de cuero. ¿Qué es un sabio? Alguien que no solo piensa lo que pasa, sino sobre todo lo piensa bien. Alguien que no solo no siempre encuentra sentido al mundo, sino que incluso es capaz de detectar el profundo sinsentido que lo habita. Alguien que no nos proporciona la manera de alcanzar la felicidad, sino de vivir la vida con la mayor intensidad. Yo voy a empezar por una pregunta de apariencia extremadamente sencilla, pero que tiene truco. ¿Usted exactamente de dónde es? Mi patria, ¿de dónde soy? Pues de Salteras, de Sevilla, donde nací, pero un poco también del Nécar, que fluye junto a Heidelberg, a cuya vera pasé 10 años de mi juventud, 6 de ellos con Montse, y donde por muchas razones está anclada mi memoria, porque no hay nada más inmóvil que un río que fluye. Y el Pisuerga, y el Teide, a cuya sombra en la laguna di mis primeros pasos de catedrático universitario y donde nació mi hijo Fernando. ¿Y por qué no la suave curva del Mediterráneo en las costas de Barcelona, en cuya universidad trabajé 11 años? Mi patria. ¿Y por qué no los años de Berlín? Esa ciudad sorprendente, paradójicamente tampoco prusiana, en la que han vivido algunos de las personalidades más libres y creadoras de nuestro tiempo. Bertolt Brecht, Julius Leber, Clara Zetkin, Käthe Kollwitz, Max Planck, Otto Klemperer, Hans Scharoun, Heinrich Mann, Walter Benjamin, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco, como yo creo en la identidad democrática, esa es mi patria, la patria en la que yo he vivido, las patrias en las que yo he vivido. Don Francisco era el maestro de la escuela pública de Vicálvaro, que venía, por cierto, fíjense ya qué detalle tan curioso, venía de Madrid, él vivía en Madrid, venía en los coches de línea de la empresa Fausto Dones, y los chiquillos de su clase le esperábamos en la plaza y de la mano de él, o por lo menos 2 de nosotros, de la mano de don Francisco, íbamos al colegio. Y este personaje que debía tener entonces, yo tengo fijaros que la memoria, que a lo mejor si nos da tiempo hablamos un poco de eso, la memoria necesita el olvido de compañera, porque si no, se atosigaría de memoria, de recuerdos, de imágenes. Pues yo he olvidado muchas cosas, obviamente, de mi vida y de aquellos años, incluso muy posteriores, pero nunca he olvidado la imagen de don Francisco. Incluso hasta casi recordaría su voz. Era un hombre joven, muy alto. Yo supongo que provenía de la institución libre de enseñanza, de esa generación de jóvenes maestros que soñaron con hacer efectivamente un país nuevo. Y este maestro, a los muchachos, a los niños de 8, 10 o 11 años, nos hacía leer un par de veces en semanas, no me acuerdo cuántas, unas páginas del Quijote. Por eso el Quijote se convirtió para mí desde entonces no sabía lo que era. Ahora, claro, un poco sí lo sé. Nos hacía leer una página o 2 del Quijote y luego nos decía, a ver, sugerencias de la lectura. Imagínense ustedes, muchachines de 10 años más o menos, dejándose sugerir por don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Qué podíamos decir? Pero era el cultivo de lo que constituye la esencia de la vida universitaria, la esencia de la vida de la enseñanza media, la esencia de la escuela, el aprendizaje de la libertad.
Y la anécdota es que merece la pena, porque no la he escrito. Ortega nos ofreció cigarrillos, imaginaos cigarrillos rubios a unos estudiantes, y yo muy serenamente le dije que ya no fumaba cigarrillos, que fumaba pipa, porque en Alemania los cigarrillos eran muy caros, los Stuyvesant eran muy caros, y el tabaco de pipa era más barato. Y Ortega, muy orteguianamente, se me quedó mirando y me dijo: no, Lledó, usted no fuma pipa por razones económicas, sino por razones líricas. Y era, ¿verdad? Era una realmente brillante por parte de Ortega, porque yo me imaginaba con mi boina que tenía entonces por la calle mayor de Heidelberg, fumándome pipa, y era razones líricas, y lo acertó de una manera maravillosa. Pues éramos entonces muy anti-heideggerianos. Heidegger nos parecía lo que creo que es Lucas el que lo dice, que la filosofía de Heidegger es el sueño de un burgués entre dos guerras. Y además sobre Heidegger caía esa especie de que había tenía una cierta connivencia con los nazis, etcétera, etcétera, etcétera. Y Gadamer, como discípulo fiel de Heidegger, nos lo trajo un par de veces a ese Aristóteles Kreis, a su casa de la Bergstrasse. Ni que decir tiene que la expectación era grande, aunque todos dijéramos que, en fin, que si Heidegger estaba cayendo en una especulatorrea, una cosa un poco pedantesca por parte nuestra, o tal vez por parte mía. Y claro, venía, además tenía un aire muy poco alemán, era más bien bajito, no sé, podía ser todo menos el autor de Ser y Tiempo. Pero claro, se sabía de memoria a Aristóteles, a Kant, y nos dimos cuenta, eso que se ha dicho mucho de Heidegger, que tenía un cierto encanto como profesor, indudablemente. Y yo recuerdo que después de las clases, sesiones del Aristóteles Kreis, del círculo aristotélico, nos íbamos a tomar cerveza a la orilla del Nécar, alguna tasca de aquellas. Y yo, a pesar de todo, pues procuré sentarme al lado de Heidegger, porque eso de rozar la chaqueta pues con el autor de Ser y Tiempo era, por muy críticos que fuéramos en nuestra adolescente o juvenil, no diré pedantería, estábamos muy politizados entonces y éramos muy críticos de Heidegger, pero Heidegger era Heidegger. Y nada más, claro, que intenté hablar con él, aunque me gustaría luego, recuérdame lo de Gadamer, mi encuentro con Gadamer, notó, claro, que dice: ¿usted dónde es? Y yo dije: pues soy un filósofo aus Madrid. Ach so, aus Madrid. Pero yo me sentí como muy, en fin, desamparado, como si hubiera dicho un torero de Hamburgo, o algo así, ¿no? Y un filósofo aus Madrid, además en alemán, ¿no? Y enseguida, claro, busqué mi pedigrí y dije: sí, como Ortega, quiero decir, Ortega, pues lo conozco. Y dijo: sí, es muy, muy amigo. O dijo una cosa muy positiva. Y luego, eso no lo he contado nunca en público, pero es una anécdota, es la realidad, y lo tengo que decir. Y luego, para aumentar mi pedigrí, dije sí, y Zubiri, porque yo había oído en Madrid, en mis años de estudiante, decir que Heidegger decía que Zubiri era la cosa más extraordinaria que había tenido como alumno, etcétera, etcétera. Y que bueno, que eso es lo que yo había leído. Y claro, mi pedigrí, o si digo Zubiri, y dijo: ¿Pite? Entonces yo pensé que mi fonética no había sido muy adecuada, y en esas cosas parecidas a esto, donde se pone la cerveza, escribí claramente Zubiri. Y Martin Heidegger me dijo: nie gehört. No lo había oído en su vida. Lo cual no quiere decir nada
contra Zubiri, que era una persona extraordinaria y valiosísima. Cuando yo pongo un examen y faltan 5 minutos o 2 minutos y tal, y les aviso a los chicos que queda poco tiempo, y entonces ellos empiezan a escribir a gran velocidad, y pienso, no, porque no voy a entender la letra y será peor. Entonces les digo, en vez de intentar escribir deprisa lo que queríais decir, escribirme tranquilamente las 2 o 3 ideas que dejáis sin comentar. Bueno, pues yo solo quiero decir el par de cosas que dejo sin preguntarle o que le pregunto, y si le apetece dice algo y si no, pues en fin, no son horas, no pasaría nada. Una sería, bueno, hemos estado haciendo aquí, ha estado haciendo usted, un ejercicio de memoria, un ejercicio, valga la redundancia, práctico de memoria, y la memoria ha sido, en cuanto tema, uno de los ejes de su biografía intelectual, sin ninguna duda, para mí. Preguntarle por la memoria era una de mis preguntas pendientes. Y luego, él mismo lo ha dicho, me preguntaba alguna vez por las cosas, los temas, no tanto en los que no ha pensado, como en los que ha pensado menos. Y yo los pensaba, los temas menos pensados, precisamente por su vecindad con los temas que sí ha pensado. Me explico. Yo tengo la sensación de que usted ha escrito y ha dado muchas clases, Miguel Ángel Granada lo recuerda aquí, ya desde la época de la facultad, sobre la filía, sobre la amistad. Ha hablado más de la amistad que del amor. En proporción ha hablado poco del amor, para lo mucho y bien que ha hablado de la amistad. En cuanto a la memoria, sintéticamente diré que me ha preocupado ese tema porque somos memoria. Sí, los seres humanos son memoria, pero física, yo tengo aquí alguna cicatriz que me hice de niño y está aquí, mi carne conserva eso. Y las cicatrices mentales a lo mejor también. Por eso es tan importante el aprendizaje de la libertad, el que no nos metan frases hechas en la educación, ¿no? Porque luego eso construye la memoria de lo que somos. Somos memoria y el estar en el lenguaje es estar en la memoria colectiva. Pero, en fin, esto nos llevaría muy lejos. En cuanto al amor y a la amistad, yo he vivido el amor y por eso cuesta mucho trabajo escribir sobre... Es muy difícil escribir sobre los sentimientos y por eso estoy atascado en algunas de este estudio de la sensibilidad. Y la amistad es en el fondo una variante o del amor o el amor de la amistad. Eso da lo mismo, quiero decir, es el mismo nivel de humanización. Yo creo que hay 2 grandes ámbitos, se cree, por los cuales los seres humanos somos seres humanos. Uno, el lenguaje. Uno, la posibilidad de comunicarnos. Eso es lo que nos distingue de los animales. Una de las grandes definiciones tan sencillas y tan facilitas de Aristóteles es el hombre es un son logon egon, es un animal que abre la boca y mueve la lengua y crea una phoné semantique, un aire semántico. Pero ahí hay un código, ¿verdad? Hay un código que es el lenguaje en el que tú naces. Pero luego hay la otra gran variante de la vida humana, es el amor, es la amistad, es todo ese mundo de la sensibilidad. Y ese mundo de la sensibilidad, de la amistad, no tiene código. Así como el lenguaje tiene un código, pues ahí están las gramáticas y los diccionarios, etcétera, etcétera. La amistad es un sentimiento, repito, que no tiene código. Y por eso la política, la idea de justicia, la organización de la sociedad, la ética, son la lucha por ese código que la filía, que el amor, que la sensibilidad no tiene. Amo más que a nadie, junto a mí tu ausencia, más próxima siempre si vuelvo a la Ilíada, cual si te acercara el eco lejano de alguna verdad desde aquella playa.